El 11 de junio de 1962, 3 hombres desaparecieron de sus celdas en una de las prisiones más seguras del mundo. Lograron engañar a los guardias de seguridad, recorrer las instalaciones e irse sin ser vistos. Lo curioso es que parece que se los tragó la tierra porque jamás se los volvió a encontrar. La incógnita persiste. ¿Se escaparon para vivir vidas en paz, lejos del crimen, o se hundieron en el agua que rodeaba la prisión? Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de la fuga de Alcatraz. Si por alguna casualidad les suena de algo que yo haya hecho eso, sí y no. Hace 7 años, 6 años, no sé hace cuánto, hice un video de como 5 minutos al respecto. No sé, no me acuerdo cuánto dura exactamente, pero era terrible, es de mis inicios, no me gusta para nada, así que decidí hacerlo un poquito más completo ahora. Ese es el video que vamos a tener hoy. Aclarado eso, ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. En la bahía de San Francisco se encuentra una pequeña isla rocosa que alberga una de las prisiones más temidas de la historia de Estados Unidos, Alcatraz. Conocida como La Roca, esta prisión de máxima seguridad ha sido un símbolo de fortaleza y la pesadilla de los reclusos. Escapar de este lugar era considerado imposible. La seguridad estaba meticulosamente considerada en cada esquina, aunque quizá se subestimó ligeramente la capacidad de los presos para escapar. Cada persona que deseara ingresar debía someterse a un escaneo en el detector de metales. En primer lugar, ingresaban a una oficina cercana para dejar sus nombres y otros datos en un gran libro de registros, indicando la hora exacta de llegada. Y después, vaciaban sus bolsillos de monedas, llaves y lapiceras o bolígrafos. Cualquier cosa, por más pequeña que fuera, podía significar un gran riesgo para la seguridad del lugar. Si llevaban lentes, estos también debían ser retirados. Luego salían al área de control, caminaban a través del marco detector y regresaban nuevamente. En el interior, un oficial observaba un osciloscopio con una línea verde que se movía y escuchaba un zumbido, para detectar si en el cuerpo del visitante había algún metal difícil de encontrar a primera vista. En la sala de visitas de la prisión el ambiente era bastante agradable, a pesar de todo. A lo largo de un lado de la prisión había un estante bajo y ancho con varios sillones separados a una distancia de aproximadamente 30 centímetros. Allí los familiares hablaban con los reclusos y los abogados se reunían con sus clientes. En cada uno de estos lugares, a través de paneles de vidrio reforzados, se encontraba una caja de intercomunicación. Justo encima de esta, incrustada en la pared, había una pequeña ventana con un panel a prueba de balas. A través de esta ventana, la persona que llamaba podía ver al convicto y a un guardia de seguridad. Entonces, el visitante se comunicaba a través de 2 tiras perforadas de acero en la base de la ventana, diseñadas para evitar el paso de contrabando. Un diafragma metálico transmitía solo voces firmes, garantizando que ningún mensaje susurrado pasara inadvertido ante los oídos de los guardias. Básicamente no podían andar contándose secretitos. Debajo de la prisión estaban lo que llamaban calabozos, porque eran agujeros en donde dejaban a ciertos criminales durante un tiempo. Vamos a decir que no eran habitaciones de hotel. No solo eran celdas poco seguras por la forma en la que se habían construido, sino que también eran húmedas y mohosas, por lo cerca que se encontraban del agua. Aquellas veces en que el calabozo era usado, el prisionero que se encontraba ahí abajo debía permanecer encadenado para que no escapara debido a la facilidad de excavar un camino de salida.
Tengamos en cuenta que su ubicación fue elegida justamente por el mar, el mayor impedimento en el caso de que un preso quisiera escapar. La mayoría de criminales que caían en esta prisión no conocían el mar y los guardias aprovechaban esto a su favor. En esencia, lo que hacían era implantar miedo a todos los reclusos, diciéndoles que había tiburones blancos que rodeaban la bahía. Igualmente, esto tenía algo de verdad. Es decir, sí había tiburones, pero no se comían a las personas. De alguna manera, este cuento ayudaba a complementar lo que no podían lograr los guardias en los prisioneros: respeto y temor. Es decir, si los guardias no provocaban el suficiente miedo, los tiburones y la posibilidad de que los comiera un tiburón seguramente lo haría. La mayoría de los reclusos ni siquiera pensaba en la opción de estar afuera, justamente por esto. Eran muchos los obstáculos a superar para poder salir de Alcatraz. Pero, aunque los hombres estaban ahí privados de su libertad, había algo que nadie podía quitarles: sus mentes. El hecho de estar encerrado te hace pensar más de lo usual. Y en Alcatraz había un grupo de hombres que pensaban todo el tiempo y compartían sus ideas. Hasta que un día se les ocurrió algo que cambiaría para siempre sus vidas. En 1962, este grupo de hombres se atrevió a desafiar la seguridad de Alcatraz y finalmente hacer lo que parecía imposible: escapar. En cuanto a los integrantes, tenemos a Frank Morris, el líder y mente maestra de este plan, un ladrón de bancos de en aquella época 35 años de edad que creció en hogares de acogida. Antes de los 20 años, Frank ya llevaba un largo historial delictivo que incluía en él cargos por posesión de drogas hasta robo a mano armada. Debido a sus numerosos intentos de fuga, las autoridades decidieron que la mejor prisión para este hombre sería Alcatraz. Pero algo a destacar es que el hombre era un delincuente muy inteligente. De hecho, en su historial penitenciario figuraba que tenía un coeficiente intelectual de 133, lo que lo convertía en el preso más inteligente de Alcatraz. Morris fue abandonado cuando tenía tan solo 6 meses de edad y para cuando cumplió 13 años ya había pasado por más de 10 casas de acogida. Era un hombre callado que en la cárcel solía jugar a las cartas pegado a la pared, a tal punto en que algunos presos solían decir que era parte de la pared. Además, estaba asociado a los hermanos John y Clarence Anglin, unos ladrones de banco que tenían 30 y 31 años y eran hijos de un agricultor que finalmente tuvo 14 hijos. El mayor golpe de los hermanos había sido en un banco de Alabama, el cual atacaron usando una pistola de juguete y huyeron con casi $20,000. Los hermanos no habían terminado sus estudios y, según las personas que los conocían, no eran muy inteligentes. De hecho, les gustaba hacerse ver y pasear en autos lujosos, para que la gente los notara, algo que precisamente no haría un ladrón que quisiera salirse con la suya, y menos un ladrón que se dedica a robar bancos. Debido a esto, a los pocos días de su mayor robo, fueron detenidos. Por otro lado, también parte de este grupo tenemos a Allen Clayton West, un fontanero de 30 años cuyo padre era veterano de la Primera Guerra Mundial. Debido a esto, su infancia fue bastante complicada. El hombre había perdido una pierna en la guerra y con el tiempo se volvió alcohólico. Además, sufría de síndrome de estrés postraumático. Por esta razón, Allen se escapó de su casa de pequeño y comenzó a robar lo que tenía a su alcance. Esto con tal de sobrevivir. Además, era bastante rebelde y le encantaba llamar la atención de los policías. Fue detenido unas 20 veces y pasó prácticamente toda su vida en prisión, desde que tenía 11 años. Después de un intento de fuga, Allen fue finalmente enviado a Alcatraz. Según sabemos, su coeficiente intelectual era de 98. Pero los demás reclusos creían que era muy inteligente y, de hecho, destacaban su habilidad para jugar al ajedrez, algo que para ellos era una prueba de esto. También decían que era un hombre muy intimidante, por lo que muchas personas se alejaban de él. Allen era un hombre muy trabajador. Literalmente trabajaba en la prisión de lunes a domingos y los guardias nunca le llamaban la atención. Claramente esta descripción de su persona lo deja demasiado bien parado. No era muy raro que una persona que había estado toda su vida rompiendo reglas de repente tuviera un comportamiento ejemplar. Y sí, efectivamente, Allen ocultaba algo.
Aunque este prisionero no participó directamente en la fuga, conocía de forma perfecta el plan y se cree que ayudó a llevarlo a cabo. A pesar de sus orígenes humildes y una juventud turbulenta, este grupo de hombres tenía un objetivo en común: escapar de la prisión más segura de Estados Unidos y recuperar su libertad. Pero debían ser sumamente cuidadosos, ya que no sería la primera vez que se intentara sin éxito una fuga de esta prisión. En 1936, Joseph Bowers trató de escapar trepando la cerca de alambre, por lo que los guardias comenzaron a disparar y el hombre cayó al otro lado y falleció. Así que, como deben suponer, los guardias estaban muy listos de que esto pudiera llegar a pasar otra vez. Había guardias en alerta todo el tiempo, tenían que nadar para escapar de esta isla y encima había tiburones alrededor. Y ellos definitivamente no sabían qué tan peligrosos eran los tiburones. Por lo tanto, había muchos peligros que debían enfrentar. Para junio de 1962, los agujeros ya estaban listos y eran del tamaño necesario para que cada uno de los hombres pasara. Por seguridad, también los habían cubierto con una placa de cartón bastante fácil de usar. Y lo único que necesitaban era un poco de plasticola que se podía conseguir en la prisión de forma fácil. Esto quedaba bien porque podían dibujar por encima la reja de ventilación que estaba antes de empezar a excavar. Los presos por esto decidieron ir poco a poco. Sabían que la organización debía ser lo principal. El primer paso de este plan implicaba perforar agujeros en las paredes de sus celdas. Utilizando cucharas meticulosamente modificadas, los reclusos comenzaron a cavar agujeros ocultos tras los paneles de ventilación. Era un proceso definitivamente lento, así que debían tener mucho cuidado ya que alguien podía descubrirlos. Para poder ocultar su ausencia mientras trabajaban en el plan, los hombres esculpieron cabezas con una mezcla de jabón, pasta de dientes, papel, polvo de cemento y papel higiénico. Estas representaciones de sus cabezas, con rasgos faciales detallados y cabello, eran asombrosamente realistas. Cada agujero perforado en la pared los acercaba un poco más a la libertad, pero también aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Por lo que a medida que avanzaba la perforación de los agujeros, surgía la necesidad de encontrar una ruta hacia la azotea del pabellón para poder salir lo antes posible. Este fue otro desafío excepcional, ya que el acceso a la azotea estaba sellado y estrictamente monitoreado por los guardias. Para superar esta barrera, los fugitivos construyeron una plataforma improvisada que les permitiría subir al techo. La plataforma se creó en secreto en la parte superior de sus celdas. Para esto fueron recopilando madera, virutas de metal y otros materiales a lo largo del tiempo. A su vez, escondieron los materiales hábilmente, de modo que los guardias no sospecharan nada inusual. Con un plan en mente y una plataforma a su disposición, faltaba una última cosa, y la más importante: la fuga. Entonces, los reclusos se encontraban esperando pacientemente el momento adecuado para poder poner su plan en marcha. La noche del 11 de junio de 1962, en el oscuro corazón de la prisión de Alcatraz, el silencio era absoluto. El reloj marcaba el momento que había sido planeado y esperado durante meses. Frank Morris y los hermanos Anglin, decididos a irse, estaban listos para poner en marcha el plan de escape. Cada movimiento tenía que ser preciso y silencioso, ya que el menor ruido podría alertar a los guardias que patrullaban por las noches. Era crucial que su presencia pasara desapercibida durante las rondas nocturnas. Una vez en la azotea, enfrentaron su próximo desafío: la bahía de San Francisco. La creación de sus balsas de goma inflable a partir de impermeables robados era evidencia de su ingenio. Además, habían confeccionado chalecos salvavidas improvisados. Conscientes de los peligros de las aguas de la bahía, no estaban dispuestos a jugársela con su seguridad, y menos después de tanto esfuerzo. Estos chalecos rudimentarios debían mantenerlos a flote y protegerlos
de las traicioneras corrientes y temperaturas heladas. Pero mantener su escape en secreto requería un toque final de ingenio, para dar la impresión de que aún estaban en sus celdas. Durante las rondas nocturnas de los guardias, los fugitivos usaron las cabezas falsas que habían creado, para que cuando algún guardia mirara a través de las trampillas de las celdas, vieran las cabezas de papel reposando en las camas, haciéndoles creer que los reclusos seguían allí. Con estas balsas y cabezas falsas, los fugitivos finalmente se aventuraron fuera de la prisión. Descendieron la pared del pabellón, saltaron 2 cercas de alambre de púas y alcanzaron una playa cerca del lugar. En medio de la noche, inflaron sus balsas y se adentraron en las aguas heladas de la bahía de San Francisco. El desafío de cruzar la bahía era colosal. Las corrientes eran traicioneras y las temperaturas extremadamente bajas. A esto se le sumaba el viento nocturno, pero la esperanza de la libertad podía más. Por lo que sin pensarlo 2 veces, salieron en sus balsas dispuestos a enfrentar todo lo que fuera necesario. Esa noche fue la última vez que se vio a los fugitivos. Las corrientes frías y las brutales condiciones del agua llevaron a la creencia de que se habían ahogado, pero no había evidencia física de esto y la incertidumbre sobre su destino ha mantenido viva la leyenda de la fuga de Alcatraz a lo largo de las décadas. Gracias a la exitosa artimaña de las cabezas falsas, la fuga fue descubierta recién a la mañana siguiente, el 12 de junio. Rápidamente, varias agencias militares y policiales llevaron a cabo una extensa búsqueda aérea, marítima y terrestre durante 10 días. El 14 de junio, un guardacostas encontró un remo que flotaba a unos 180 metros de la costa sur de la isla de Los Ángeles. Ese mismo día, los trabajadores de otro barco encontraron también una billetera con nombres, direcciones y fotos de los amigos y familiares de los Anglin. El 21 de junio se encontraron restos de la balsa en una playa cerca del puerto Golden Gate. Y al día siguiente, un barco de la prisión recogió un chaleco salvavidas desinflado, hecho del mismo material que las balsas, a unos pocos metros de la isla de Alcatraz. El 17 de julio, un mes después de la fuga, un barco noruego vio un cuerpo flotando en el océano a unos kilómetros del puente Golden Gate. Aunque el barco no recuperó el cuerpo, creyeron que se podía tratar de uno de los presos fugitivos, aunque había otra posibilidad, ya que un hombre había saltado de ese mismo puente unos pocos días antes. Tranquilamente podía ser él. Cuando los investigadores del FBI anunciaron oficialmente su posición, dijeron que, aunque teóricamente era posible que los hombres hubieran llegado a la isla de Los Ángeles, las probabilidades de haber sobrevivido a las corrientes turbulentas y las aguas frías de la bahía eran casi nulas. Según el informe final del FBI, se declaró que habían planeado robar ropa y un automóvil una vez que llegaran a tierra, pero no se reportaron robos de ese tipo en la zona. Durante años, las autoridades buscaron pistas, interrogaron testigos y exploraron diversas teorías sobre el destino de los fugitivos. La fuga de Alcatraz, que ocurrió en la noche del 11 de junio de 1962, es uno de los episodios más famosos en la historia de la justicia penal de Estados Unidos. Las dudas sobre el destino de los fugitivos, acompañadas de informes poco concluyentes sobre restos humanos o elementos personales que podrían haberles pertenecido, sembraron dudas y teorías. Las teorías eran muchas y en ocasiones extravagantes. Algunos sostenían que los fugitivos habían logrado cruzar la bahía de San Francisco y escapar hacia tierras lejanas, viviendo con identidades falsas. Otros argumentaron que se habían refugiado en América del Sur, donde nadie los buscaría. La falta de evidencia concluyente permitía que estas teorías prosperaran. Alan West fue un personaje intrigante en la historia de la fuga de Alcatraz y su posterior investigación. West era un convicto que cumplía condena en la prisión de Alcatraz y estaba ahí al mismo tiempo que Frank Morris y los hermanos Anglin. Aunque, como les dije antes, no participó en la fuga, desempeñó un papel importante en la investigación y en la promoción de teorías sobre el destino de los fugitivos. West, apodado Dickie por sus compañeros de prisión, era un delincuente experimentado y un informante ocasional del FBI.
Su conocimiento sobre las actividades de la prisión y su relación con las autoridades penitenciarias le dieron un punto de vista único sobre los eventos que llevaron a la fuga. Durante su tiempo en Alcatraz, West compartió la celda contigua a la de Frank Morris. Esto lo convirtió en un testigo de los preparativos de la fuga. A pesar de que no participó en el plan de escape, West informó a las autoridades de los planes de Morris y los hermanos Anglin, lo que ayudó a los investigadores a comprender la naturaleza de la fuga antes de que ésta ocurriera. Sin embargo, es importante destacar que la información de West sobre la fuga no fue completamente precisa. Si bien pudo proporcionar detalles sobre las actividades inusuales en las celdas vecinas, como el sonido de las cucharas utilizadas para cavar agujeros en las paredes, no pudo ofrecer una descripción completa del plan ni proporcionar una fecha específica para la fuga. Su información fue suficiente para poner a las autoridades en alerta, pero no para evitar la fuga en sí. Fue interrogado intensamente por el FBI y la información que aportó ayudó a las autoridades a comprender cómo se había llevado a cabo, lo que les permitió tomar medidas para prevenir futuras fugas. Por ejemplo, se fortaleció la seguridad en la prisión y se mejoró la vigilancia de los reclusos, especialmente por estos lugares por los cuales ellos habían pasado. A lo largo de los años, West dio entrevistas y proporcionó relatos sobre su tiempo en la cárcel y su conocimiento de los acontecimientos que llevaron a la fuga. Estas entrevistas contribuyeron a la especulación y las teorías que rodeaban la historia. West afirmó que nunca había tenido la intención de detenerlos, sino que informó de lo que estaban haciendo debido a temores por su propia seguridad. Aseguró que no quería ser cómplice del escape, pero que no había revelado la información completa sobre el plan. En 1978, West falleció llevándose consigo todos sus secretos y dejando atrás una serie de incógnitas en torno a su participación y motivaciones. No obstante, la teoría más asombrosa surgió a finales de la década de 1970. Según esta versión, Frank Morris y los hermanos Anglin no solo habían sobrevivido a la fuga, sino que habían permanecido en Estados Unidos durante décadas. La evidencia que respaldaba esta teoría era una carta anónima que llegó al FBI. Esta carta afirmaba que los tres fugitivos seguían vivos y, para probarlo, proporcionó información detallada sobre su vida en la clandestinidad. Esto dejó a las autoridades perplejas y reabrió oficialmente la investigación del caso de la fuga de Alcatraz. En el interior de esta carta se encontraban detalles asombrosos y convincentes de la vida de los fugitivos después de su fuga exitosa. Según la carta, habían establecido nuevas identidades y habían vivido en Carolina del Norte durante muchos años. Frank Morris aparentemente se había establecido como artista y había disfrutado de una vida tranquila en la región. Los hermanos Anglin, por su parte, habían trabajado como jardineros y habían llevado vidas discretas. La carta afirmaba que, si bien los fugitivos habían disfrutado de cierta normalidad en sus vidas después de la fuga, se encontraban en un estado de salud deteriorado. Morris había muerto debido a complicaciones de cáncer de garganta, mientras que los hermanos Anglin seguían vivos. La carta anónima fue un giro sorprendente en la historia y generó un renovado interés en el caso. El FBI se sumergió en una búsqueda exhaustiva de pistas que pudieran confirmar o refutar la veracidad de la carta. Sin embargo, la incertidumbre persistió, ya que no se encontraron pruebas concluyentes que confirmaran o desmintieran la historia que contaba. La familia de los fugitivos fue interrogada y sometida a investigaciones exhaustivas, pero tampoco se encontraron evidencias sólidas que confirmaran los dichos de la carta. Así que no se pudo determinar con certeza si Frank Morris y los hermanos Anglin habían realmente sobrevivido a su fuga y vivido en secreto durante décadas. Con los años, la historia de la fuga y las teorías que la rodean han generado numerosas películas, libros y documentales que han contribuido a mantener viva la leyenda. En 1979, la película Fuga de Alcatraz, dirigida por Don Siegel y protagonizada por Clint Eastwood como Frank Morris,
revivió la historia de la fuga en la pantalla grande, reavivando el interés público por el caso. La película capturó la ingeniosidad y la determinación de los fugitivos, así como el enigma que rodea su destino. Aunque estaba basada en eventos reales, la película no pretendía resolver el misterio, sino más bien presentar una narrativa cinematográfica del escape. Y bueno, hasta acá llegamos con el misterio de la fuga de Alcatraz. Díganme qué opinan abajo en los comentarios, ¿tienen teorías? ¿Tienen algo que decir al respecto? ¿Qué saben ustedes que por ahí no está en el video? Déjenlo abajo en los comentarios, que los estoy leyendo desde las sombras un poco porque no contesto la mayoría de las veces, pero estoy ahí, se los aseguro. Acá están los Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.